Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más, un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales, porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es, de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. Es posible que después de 2 guerras mundiales y de haber firmado convenciones internacionales para impedirlo, hoy, en pleno siglo XXI, estemos frente a un genocidio transmitido en tiempo real. Esa pregunta incomoda, divide y polariza. Pero no puede evitarse. La Corte Internacional de Justicia señaló en enero de 2024 que había un riesgo plausible de genocidio contra el pueblo palestino y ordenó medidas provisionales para proteger a la población civil y garantizar el acceso humanitario. Medidas que hasta hoy, 16 de septiembre de 2025, en que grabamos este podcast, no se han cumplido en su totalidad. Y como lo ha expresado con firmeza el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la situación en Gaza es moral, política y jurídicamente intolerable. Este es un tema que despierta pasiones, que polariza posturas y que se presta a simplificaciones. Pero aquí, en este espacio, creemos que hay mínimos éticos que no admiten debate. Como lo establece el derecho internacional humanitario, el hambre nunca puede usarse como arma de guerra. Y sin embargo, es lo que ocurre hoy en la Franja de Gaza. La directora del Programa Mundial de Alimentos, Cindy McCain, ha advertido que la hambruna ya fue confirmada oficialmente en el norte de la franja y que miles de personas, en especial niños, están en riesgo inminente de morir si no se abre el acceso humanitario. A su vez, Catherine Russell, directora de UNICEF, ha subrayado que los niños palestinos sobreviven bajo privaciones extremas, marcados por traumas que los acompañarán toda su vida. No se trata de opiniones, son hechos documentados y verificados por organismos internacionales. Las cifras hablan con crudeza. Más del 90% de la población de Gaza ha sido desplazada al menos una vez desde octubre de 2023, cuando empezó el conflicto. Según datos del Ministerio de Salud de Gaza, difundidos por la ONU, con advertencias de verificación, más de 64,000 personas han muerto desde que empezó la ofensiva israelí. A esto se suman los ataques de Cisjordania, el endurecimiento de la ocupación, la violencia de colonos y la demolición de viviendas. Y en el plano jurídico, la Corte Penal Internacional emitió en 2024 órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad en actuaciones que siguen abiertas en 2025. Pero nada de esto puede entenderse sin memoria histórica. Lo que ocurre hoy es consecuencia de más de un siglo de decisiones que han marcado a Medio Oriente desde la Declaración de Balfour de 1917, cuando Gran Bretaña prometió un hogar nacional judío en Palestina bajo su mandato colonial, pasando por la Nakba de 1948 con el éxodo de cientos de miles de palestinos. La ocupación de 1967, que extendió el control israelí sobre Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y los fracasos de los acuerdos de Oslo en los 90, que dejaron un proceso de paz incompleto y permitieron la expansión de asentamientos. Todo ello forma parte de una cadena de intervenciones, particiones y alianzas occidentales que han contribuido a la inestabilidad de la región. Como advierte el historiador Rashid Khalidi, Palestina es un caso ejemplar de colonialismo de asentamiento moderno, y lo que hoy presenciamos es inseparable de esa historia. Pero no todo es horror y silencio, también hay resistencia y esperanza. En los últimos meses hemos visto movilizaciones globales en Nueva York, Londres, Johannesburgo, Ciudad de México. Miles de personas han marchado exigiendo un alto al fuego inmediato. Estudiantes universitarios en Estados Unidos levantaron campamentos durante semanas, presionando a sus gobiernos para cortar el apoyo militar a Israel.
Y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han insistido en que el mundo no puede ser cómplice por omisión. Como ha recordado la escritora palestina Susan Abu Hawa, la solidaridad internacional es la única fuerza que puede impedir que se normalice nuestra desaparición. Este episodio, titulado El conflicto de Palestina entre la historia y el genocidio actual, busca ofrecer una mirada crítica y profunda. Yo soy José Gabino Castillo Flores, historiador y conductor de este programa, y te doy la bienvenida a De Historia, Ciencias Sociales y algo más. Aquí creemos que la historia y las ciencias sociales no son ejercicios académicos aislados, sino herramientas vivas para entender el presente, denunciar injusticias y abrir posibilidades de futuros. En los próximos minutos pasaremos los momentos históricos claves del conflicto, analizaremos el papel de Occidente en la inestabilización de Medio Oriente, veremos cómo se ha llegado a esta catástrofe humanitaria y también hablaremos de las resistencias, las movilizaciones y las esperanzas que surgen en medio de la devastación. Porque comprender no es justificar. Comprender es el primer paso para defender la vida, para exigir responsabilidades y para recordar que, en la historia, la indiferencia también mata. Para entender lo que ocurre hoy en Gaza y Cisjordania, no basta con mirar las noticias. El presente es solo la última expresión de un largo proceso que comienza hace más de un siglo y en el cual Occidente ha desempeñado un papel central en la inestabilidad de la región en Medio Oriente. El primer hito fundamental es la Declaración de Balfour de 1917. En plena Primera Guerra Mundial, el gobierno británico prometió apoyar el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, entonces bajo el Imperio Otomano. Lo hizo sin consultar a la población árabe mayoritaria y como parte de sus intereses coloniales en Medio Oriente. Como ha señalado el historiador Rashid Khalidi, este gesto inauguró un proceso de colonialismo de asentamiento que nunca dejó de expandirse. Bajo el mandato británico, entre 1920 y 1948, Londres facilitó la inmigración judía, reprimió las revueltas árabes y sembró una estructura de desigualdad que estallaría tras la Segunda Guerra Mundial. El segundo momento clave llega en 1947. Cuando la recién creada ONU aprobó un plan de partición que proponía dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Para los palestinos, aquello significó el despojo de buena parte de sus tierras históricas. Para los líderes sionistas fue el reconocimiento internacional de su proyecto nacional. La guerra de 1948, conocida por los palestinos como la Nakba, o catástrofe, así significa eso, dejó alrededor de 750.000 palestinos expulsados o huidos de sus hogares y más de 400 aldeas destruidas, según documentó el historiador israelí Ilan Pappé. El nuevo Estado de Israel se consolidó, pero al costo de un éxodo masivo que todavía hoy define la identidad palestina. Un tercer punto de quiebre fue la Guerra de los 6 Días en 1967, cuando Israel ocupó Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, multiplicando el territorio bajo control militar. Desde entonces, la ocupación se convirtió en el núcleo del conflicto. La colonización de Cisjordania avanzó con apoyo estatal y protección militar, a pesar de las resoluciones de la ONU que consideraban ilegales los asentamientos. Como advirtió el jurista Richard Falk, antiguo relator de Naciones Unidas para Palestina, la ocupación ha sido una forma prolongada de anexión de facto. En los años 90, los acuerdos de Oslo, sucedidos entre 1993 y 1995, parecieron abrir una puerta a la paz. Se crearon las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina y se prometió un Estado palestino en el futuro. Sin embargo, la expansión de asentamientos nunca se detuvo y las negociaciones quedaron bloqueadas. El politólogo Edward Said, crítico de Oslo, advirtió entonces que ese proceso era un disfraz de paz que mantenía intactas las estructuras de dominación. 3 décadas después, los hechos le han dado esa razón. No existe un Estado palestino soberano y la ocupación se ha profundizado.
Al mismo tiempo, Gaza quedó sometida a un bloqueo severo desde 2007, tras la victoria electoral de Hamás. El cierre de fronteras, el control del espacio aéreo y marítimo y las restricciones a bienes esenciales convirtieron a la franja en lo que la ONU ha llamado la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Occidente, en lugar de actuar como un mediador neutral, ha mantenido un patrón de complicidad. Estados Unidos ha sido el principal sostén militar y diplomático de Israel, mientras la Unión Europea ha limitado sus críticas a declaraciones sin cortar vínculos económicos. Las potencias coloniales, ayer y hoy, han contribuido a que la región siga siendo rehén de sus intereses estratégicos y energéticos. Este repaso histórico nos muestra, pues, algo fundamental. El conflicto palestino-israelí no es un enfrentamiento ancestral entre dos pueblos que no saben convivir, como a menudo se caricaturiza. Es la historia de colonialismo, particiones impuestas y ocupación militar. Una historia en la que Occidente ha jugado el papel de arquitecto, garante y cómplice. Y es aquí donde la historia y las ciencias sociales tienen una tarea esencial: desmontar mitos, mostrar estructuras y señalar responsabilidades. Solo así se entiende por qué en septiembre de 2025 seguimos hablando de genocidio, desplazamientos y hambre como armas de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo dijo nunca más y creó reglas para evitar que los horrores del pasado volvieran a repetirse. Así nació la Organización de las Naciones Unidas, se consolidaron los convenios de Ginebra y en 1948 se aprobó la Convención para prevenir y sancionar el delito de genocidio. Pero para hablar con precisión conviene detenernos en la palabra. Genocidio, según la Real Academia Española, significa el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano que, por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, pretende ser borrada. No es un término retórico, es un concepto jurídico y moral que marca la frontera de lo intolerable. Desde 2024, los principales tribunales internacionales han puesto el foco en lo que ocurre en Palestina. La Corte Internacional de Justicia, en el caso presentado por Sudáfrica contra Israel, dictó medidas provisionales que advertían de un riesgo plausible de genocidio. El 24 de mayo de 2024 ordenó detener la ofensiva en Rafah, proteger a la población civil y garantizar la entrada de ayuda humanitaria. Estas medidas son vinculantes, aunque su cumplimiento sigue siendo muy discutido. Paralelamente, la Corte Penal Internacional dio un paso inédito. El 21 de noviembre de 2024, tras rechazar las impugnaciones de Israel, expidió órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Pero la cuestión central es la siguiente: ¿estamos realmente frente a un genocidio? La Comisión de Investigación de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, presidida por Navi Pillay, publicó en septiembre de 2025 un informe contundente: Israel ha cometido genocidio en Gaza. Según el documento, se han realizado actos tipificados en la Convención como la matanza de miembros del grupo, la causación de daños graves a la integridad física o mental, el sometimiento intencional a condiciones de vida que buscan destruir a la población, incluyendo el uso de la hambruna, y la incitación pública al genocidio. Es la primera vez que un órgano oficial de la ONU formula esta acusación de manera tan directa. La respuesta de Israel no se hizo esperar. El gobierno rechazó de plano las conclusiones, calificándolas de escandalosas y parciales. Daniel Meron, representante israelí en Ginebra, aseguró que el informe está sesgado y que se trata de una campaña política contra Israel. La narrativa oficial insiste en que la ofensiva es un acto de defensa frente a Hamás y que no existe intención genocida. Esta discrepancia entre lo que afirma la ONU y lo que sostiene Israel muestra hasta qué punto el derecho internacional es también un terreno de disputa política y narrativa. Los datos humanitarios refuerzan la gravedad de la acusación. La Organización Mundial de la Salud confirmó el 5 de septiembre de 2025 que 361 personas han muerto en Gaza por desnutrición, entre ellas 130 niñas y niños.
y el Sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, la IPC, junto con la FAO, la UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, declaró en agosto de 2025 que en el gobernado de Gaza se vive una hambruna en fase 5, el nivel más alto en la escala. El derecho internacional humanitario prohíbe expresamente usar el hambre como arma de guerra. No estamos entonces frente a una simple crisis humanitaria, como suele señalarse, sino ante violaciones graves y sistemáticas de la ley internacional. Vale la pena recordar que otros genocidios sí fueron sancionados en su momento. En Ruanda, tras la matanza de 1994, el Tribunal Penal Internacional dictó en 1998 la primera condena por genocidio contra Jean-Paul Akeyesu, estableciendo además que la violencia sexual podía constituir un acto de genocidio. En Bosnia, el Tribunal para la ex Yugoslavia reconoció en 2001 el genocidio en Srebrenica, y en Darfur, Sudán, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el entonces presidente Omar al-Bashir, incluyendo acusaciones de genocidio. Esos precedentes muestran que el derecho internacional sí ha podido nombrar, sancionar y castigar a responsables de genocidios, aunque siempre con enormes dificultades políticas. En paralelo, la Asamblea General de la ONU ha enviado señales claras. El 12 de septiembre de 2025 aprobó con 142 votos a favor la llamada Declaración de Nueva York, que reafirma la solución de 2 estados y demanda medidas urgentes para proteger a la población palestina. Aunque no es vinculante, refleja el aislamiento diplomático de la posición israelí y el creciente consenso internacional sobre la urgencia de actuar. En síntesis, la ONU ha declarado lo que debemos entender por genocidio, la Corte Internacional de Justicia ha advertido y fijado obligaciones, la Corte Penal Internacional ha activado la responsabilidad penal individual y la Comisión de Investigación de la ONU ha declarado sin rodeos que Israel ha cometido genocidio en Gaza. Israel lo niega, hablando de sesgo político y de defensa propia. Mientras tanto, las agencias humanitarias confirman la hambruna y el uso del hambre como instrumento de guerra, algo prohibido por el derecho internacional, y la historia muestra que sí es posible sancionar genocidios. Ruanda, Bosnia, Darfur son prueba de ello. La pregunta es si la comunidad internacional tendrá la voluntad de aplicar con Palestina las mismas reglas que dice defender en otros contextos. La historia que hemos revisado en partes hasta aquí desemboca en un presente devastador. Desde octubre de 2023, cuando comenzaron los ataques masivos de Israel sobre Gaza, luego de la ofensiva de Hamás, la región ha vivido una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI. Hasta el 16 de septiembre de 2025, la cifra de muertes palestinas supera las 64.000 personas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, datos que la ONU difunde con advertencias metodológicas, pero que se han convertido en referencia internacional. Más del 90% de la población gazatí ha sido desplazada al menos una vez en una franja donde ya no hay refugios seguros. La situación es dramática en todos los sentidos. La Organización Mundial de la Salud confirmó ya que 361 personas han muerto por desnutrición, entre ellas 130 niñas y niños. El Programa Mundial de Alimentos, bajo la dirección de Cindy McCain, ha señalado que la hambruna no es un fenómeno natural, sino el resultado de decisiones políticas que impiden el ingreso de alimentos. Y Catherine Russell, directora de UNICEF, lo ha dicho con contundencia: los niños palestinos no mueren de hambre por falta de comida en el mundo, sino porque se les niega el acceso a ella. El hambre en este conflicto se ha convertido en un arma deliberada de guerra usada por Israel. La ofensiva terrestre en Gaza, intensificada en septiembre de 2025, ha desplazado a miles de familias que huyen bajo bombardeos diarios, hospitales colapsados, falta de electricidad y agua potable y barrios enteros reducidos a escombros forman parte del paisaje cotidiano. Mientras tanto, en Cisjordania se multiplican las incursiones militares, las demoliciones de viviendas y los ataques de colonos protegidos por el ejército. El conflicto no está limitado a Gaza, es parte de una política más amplia de control territorial. En el plano político y diplomático, el escenario también está marcado por la polarización.
Israel insiste en que su ofensiva busca destruir a Hamás y rechaza todas las acusaciones de genocidio como propaganda hostil. El gobierno de Benjamín Netanyahu sostiene que actúa en defensa propia. Por su parte, Estados Unidos continúa siendo el principal aliado de Israel, bloqueando resoluciones de alto al fuego en el Consejo de Seguridad y anunciando nuevos paquetes de ayuda militar. Sin embargo, la relación con Washington también muestra fisuras. Sectores de la sociedad estadounidense, especialmente jóvenes y comunidades universitarias, han presionado para frenar este apoyo incondicional. En contraste, gran parte del sur global ha elevado la voz en foros internacionales. Países como Sudáfrica, Brasil e Irlanda han condenado la ofensiva y han pedido sanciones. La Asamblea General de la ONU, el 12 de septiembre de 2025, aprobó por amplia mayoría la Declaración de Nueva York, reafirmando la solución de 2 estados y exigiendo medidas urgentes para la población palestina. Aunque no es vinculante, el voto refleja una creciente aislación diplomática de Israel y de los estados que lo respaldan sin condiciones. Pero más allá de gobiernos y organismos, hay un actor que ha tomado la palabra: la sociedad civil global. En ciudades como Nueva York, Londres, Johannesburgo, Madrid y Ciudad de México, decenas de miles han salido a la calle para exigir el fin de la guerra. Estudiantes universitarios en Estados Unidos instalaron campamentos que duraron semanas, denunciando la complicidad de sus instituciones con el suministro de armas. En América Latina, colectivos feministas, indígenas y de derechos humanos han expresado su solidaridad, recordando los vínculos entre colonialismo, racismo y violencia estructural. Y en Palestina misma, la resistencia cotidiana, cuidar a los niños, mantener la educación en refugios, documentar los crímenes, se ha convertido en una forma de afirmar la dignidad frente a la aniquilación. Aquí se revela la paradoja de nuestro tiempo. Mientras los gobiernos vacilan, millones de personas comunes se movilizan. Las ciencias sociales nos ayudan a leer este contraste. Muestran cómo la polarización no es solo una batalla de narrativas, sino un reflejo de estructuras globales de poder. Muestran también que la pasividad no es neutralidad, sino complicidad. El presente de Gaza y Cisjordania es una herida abierta, pero también es un espejo en el que la humanidad se mira. La historia nos recuerda que la indiferencia mata tanto como las bombas. Y la movilización global nos dice que todavía es posible frenar el horror. La pregunta que queda en el aire es si tendremos la capacidad de hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Al cerrar este episodio, debemos mirar el conflicto palestino-israelí no como un hecho aislado, sino como parte de una herida larga de genocidios que ha atravesado continentes y siglos. La Real Academia Española define genocidio como el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión política o nacionalidad. Esa definición se ha hecho realidad una y otra vez en el Holocausto nazi, en el genocidio armenio de 1915, en Ruanda en 1994, en Srebrenica, en Bosnia e incluso en nuestra historia americana con la conquista europea que exterminó pueblos enteros y destruyó culturas. Palestina hoy entra con dolor en esa línea de continuidad, un pueblo asediado, desplazado y castigado colectivamente. El problema de fondo es que pese a los tratados y convenciones, la comunidad internacional sigue tolerando crímenes que el derecho internacional prohíbe expresamente. Más de 64.000 muertos, más del 90% de la población desplazada y 361 fallecidos confirmados por hambre son cifras que hablan por sí mismas. El hambre como arma de guerra, las demoliciones, las ejecuciones extrajudiciales y el bloqueo humanitario son prácticas que la historia ya conoce demasiado bien. Como ocurrió en el pasado, el genocidio se sostiene no solo por la violencia directa, sino también por la pasividad o complicidad del mundo. Pero también hay un hartazgo global. Millones de personas ya no aceptan el orden impuesto por el capitalismo militar e imperial, que convierte a Medio Oriente simplemente en un tablero de intereses estratégicos y el mercado para la industria armamentista. Ese hartazgo se expresa en marchas multitudinarias, en boicots y en protestas culturales. En España, el rechazo se hizo visible en la Vuelta Ciclista de 2025, cuando aficionados y organizaciones denunciaron la participación de un equipo patrocinado
por el Estado de Israel, un gesto simbólico que se sumó a la decisión del gobierno español de reconocer oficialmente al Estado palestino, lo cual aplaudimos. Estos actos marcan un quiebre. Incluso dentro de Occidente hay sectores que ya no toleran la normalización del genocidio. La resistencia se multiplica en distintos frentes. En Palestina, la resistencia cotidiana consiste en sobrevivir, en escribir poesía, en conservar la lengua y la cultura palestinas. En el resto del mundo se expresan levantamientos estudiantiles, en movilizaciones feministas, en manifestaciones multitudinarias en diferentes capitales. Y en el terreno digital, el rechazo se vuelve tendencia. Etiquetas como Cesa el fuego ahora o Palestina libre han recorrido las redes mostrando que la solidaridad puede trascender fronteras. Desde este podcast es fundamental dejar clara una postura ética. Aquí no se aprueba la violencia, venga de donde venga. La respuesta nos parece que no está en más armas ni en más destrucción. La salida debe ser la presión internacional, la ciudadanía organizada, los gobiernos valientes y los organismos multilaterales que puedan detener esta catástrofe. La historia muestra que los genocidios terminan, pero la pregunta es si terminan después de la aniquilación o si se frenan a tiempo gracias a la acción colectiva. El futuro inmediato plantea riesgos serios: la regionalización del conflicto en Líbano y Yemen, la deslegitimación del derecho internacional si las órdenes de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional siguen sin cumplirse, y la profundización del odio en generaciones enteras de palestinos e israelíes. Pero también plantea oportunidades: la construcción de una memoria colectiva global que ya no acepta el exterminio como opción política. La lección que nos deja la historia es clara: la indiferencia mata tanto como las bombas. El mundo miró hacia otro lado en Armenia, en Ruanda, en la conquista de América, en el Holocausto, y el costo fueron millones de vidas perdidas. Hoy, frente a Palestina, no podemos repetir ese error. Desde este programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más, reiteramos la necesidad de la memoria, de la crítica y de la acción. Comprender no significa justificar, decíamos. Comprender es el primer paso para defender la vida, y la vida en Gaza y en cualquier parte del mundo merece ser defendida con urgencia. Hemos llegado al final de este episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Hoy recorrimos más de un siglo de historia y vimos cómo las huellas del colonialismo, los intereses imperiales y el orden capitalista han dejado a Medio Oriente en un estado permanente de inestabilidad. Desde la Declaración de Balfour, pasando por la Nakba de 1948 y la ocupación de 1967, hasta llegar al presente en septiembre de 2025, lo que se vive en Palestina no puede entenderse sin esa larga memoria. También hablamos de algo más incómodo pero ineludible: la palabra genocidio. La vimos en su definición, en sus aplicaciones históricas, desde el Holocausto hasta Ruanda, desde Bosnia hasta la conquista de América y en el presente palestino. Recordamos que no se trata solo de un término jurídico, es una advertencia moral, un límite que la humanidad no debería permitirse cruzar. Pero en medio del horror también encontramos resistencia y esperanza. La resistencia que habita en cada gesto de vida de las familias palestinas y la esperanza que nace en las calles de diferentes ciudades del globo, donde miles de personas se movilizan para exigir un alto al fuego y justicia. Soy José Gabino Castillo Flores, historiador y conductor de este programa. Te agradezco por acompañarme en este episodio titulado El conflicto de Palestina entre la historia y el genocidio actual. Este espacio existe para recordar que la historia y las ciencias sociales no son ejercicios abstractos, sino herramientas para pensar, denunciar, transformar y reflexionar sobre nuestro presente. En ese sentido, te invitamos a que reflexiones sobre este tema de talla internacional y que esperamos pronto llegue a un punto donde pueda solucionarse gracias precisamente a la presión internacional y a que por fin todos los países del globo decidan en buena medida actuar al respecto. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que los intereses en Medio Oriente son muy grandes y que el capitalismo y el imperialismo actuales dificultan precisamente que esto llegue a un fin. Estemos pendientes, más adelante realizaremos otro programa sobre este tema y esperemos, y así lo deseamos, que en esa ocasión, cuando hablemos de Palestina, hablemos de un éxito de la humanidad y no en un fracaso de la misma.
Te invito a seguir escuchando los próximos episodios, a compartir este contenido y a mantener viva la reflexión, porque la historia no está detrás de nosotros, está aquí, en cada decisión, en cada silencio y en cada acto de resistencia. Hasta la próxima, con nuevas preguntas y nuevas historias que nos ayuden a entender y a transformar el mundo en que vivimos.